Hola chicos y chicas, mi nombre es Chaos360, y vengo a traerles una historia algo interesante de Invasor Sim y Steven Universe, la cual había trabajado hace tiempo. Espero que les guste mucho esto al igual que yo. Me había esforzado lo suficiente. Sin nada más que decir, los dejo con esta historia y nos vemos en otra ocasión. Capítulo 1. Ecos del olvido. La noche en que el universo pareció retorcerse en una carcajada macabra comenzó como cualquier otra. En las sombras de una ciudad ajena al caos intergaláctico, Sim ejecutaba sus delirantes planes con la arrogancia de quien ignora las consecuencias. Esa fatídica velada, durante el insólito episodio que más tarde se recordaría como Bad Rubber Piggy, el destino se selló en un instante. En la penumbra de un laboratorio improvisado, los gritos y el rechinar de maquinaria se mezclaban en una sinfonía de locura. Entre destellos de luces parpadeantes y una atmósfera cargada de presagios, algo salió terriblemente mal. Sim, absorto en su delirante convicción de invención suprema, no previó la irrupción de fuerzas más allá de su comprensión. Allí, en medio de la confusión, Deep, siempre empeñado en revelar la verdad oculta tras la fachada alienígena, se encontró atrapado en el epicentro del desastre. Los presentes, atónitos y sin aliento, vieron cómo el héroe persistente se desvanecía entre llamas y sombras. Su voz, antes desafiante y curiosa, se perdió en un grito ahogado que resonó en el vacío. En lugar del resurgir esperado, la vida de Deep se extinguió, dejando tras de sí un silencio sepulcral y una extraña fisura en la realidad. El universo, en su retorcida ironía, había decidido que su búsqueda obsesiva terminaría en tragedia, dando pie a algo aún más inquietante: la transformación de su esencia en un espíritu maldito, condenado a vagar entre dimensiones. Años pasaron desde aquella noche de desventura y horror. La memoria del suceso se convirtió en leyenda urbana, en rumores que se susurraban en la oscuridad, pero pocos conocían la verdadera magnitud del vacío que dejó Deep. Mientras el tiempo desgastaba las cicatrices de aquel pasado, una nueva presencia se alzaba entre las ruinas de lo cotidiano: Anne Membrana. Yo soy Anne Membrana. Yo no elegí nacer entre escombros de un suceso tan perverso, pero la vida, irónica y cruel, me asignó una herencia oscura. Crecí en una casa repleta de secretos y silencios, en la que la ausencia de un hermano, o la maldición de su presencia, se hacía sentir en cada rincón. Recuerdo vagamente los murmullos de adultos que evitaban mencionar aquel episodio como si su sola mención pudiera reabrir las heridas de aquella noche infernal. Cada tanto, al caer la noche, siento que algo me observa desde la penumbra. Es una presencia que, aunque invisible para los demás, se cierne sobre mí con una intensidad casi palpable. A veces, cuando la soledad se vuelve insoportable, creo escuchar un susurro que mezcla desesperación y ternura, una voz que me habla de secretos inconfesables y promesas rotas. Esa voz era la de Deep, mi hermano, o lo que en algún retorcido sentido del destino llegó a ser de él. No obstante, en mi interior, la incertidumbre y la melancolía se entrelazan con una determinación inusual. Siento que debo desenterrar la verdad oculta tras aquella noche, descubrir cómo un suceso tan grotesco pudo alterar el curso de mi existencia y desatar fuerzas que ni la ciencia de Membrana ni los delirios de Sim lograron comprender del todo. Esta es la primera parte de un relato que desvelará poco a poco la oscura conexión entre el pasado y mi presente. La historia continúa, y yo, Anne, me dispongo a contar cada detalle, con la esperanza de entender, y quizás, de redimirme del peso de una herencia maldita. La mañana de aquel sábado amaneció con la calma engañosa de los días sin promesas. La luz pálida se colaba a través de las cortinas de la habitación de Anne, dibujando sombras alargadas en el suelo. Sin más compañía que el silencio de la casa, ella se levantó lentamente, ataviándose con ropa cómoda, mientras el eco lejano de recuerdos antiguos parecía acompañarla en cada paso. En la planta baja, la cocina estaba impregnada del aroma familiar del café recién hecho y del pan tostado. Allí, en la mesa desgastada por el tiempo, se sentaba el profesor Membrana, quien lucía visiblemente alterado por los años.
Una vez un hombre vibrante y obsesionado con la ciencia, ahora su semblante estaba marcado por la fatiga y la resignación. Las arrugas profundas en su rostro contaban historias de noches sin sueño y experimentos que habían dejado cicatrices en su alma. La ausencia de Gaz, quien hacía tiempo había abandonado el hogar para forjar su vida en el bullicio del centro, se notaba en cada rincón, haciendo que la soledad se sintiera aún más aguda. Anne bajó las escaleras con pasos cautelosos, sintiendo una mezcla de nostalgia y desconcierto. Al abrir la puerta de la cocina, una breve pausa la envolvió mientras observaba a su padre, absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en el vacío que parecía extenderse más allá de la ventana. «Buenos días, papá», saludó ella, intentando romper el silencio con una sonrisa que delataba tanto su costumbre como su ligera inquietud. El profesor Membrana levantó la vista lentamente, forzando una sonrisa que parecía pesarle más de lo que ella recordaba en su niñez. «Buenos días, Anne», respondió con voz pausada, casi temblorosa. «Hoy el sábado se siente diferente, ¿no crees? Como si la casa quisiera contarnos algo». Anne se acomodó en su silla, tomando asiento con un leve gesto de resignación. Habían aprendido a no esperar respuestas claras de las palabras ambiguas de su padre, pero aquel comentario, en la aparente tranquilidad del desayuno, empezó a calar hondo. Mientras él removía el café con manos temblorosas, la conversación tomó un giro sutil. «A veces», continuó el profesor, bajando la voz, «me parece escuchar murmullos en los rincones, como si las paredes quisieran confesar secretos del pasado. ¿Recuerdas aquella noche, aquella terrible noche?» La mención del pasado hizo que Anne desviara la mirada hacia una vieja fotografía enmarcada, casi oculta tras algunos utensilios gastados. La imagen, descolorida por el tiempo, mostraba a un joven lleno de vida, antes de que la tragedia transformara su existencia. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el ambiente se tornaba denso y cargado de una melancolía casi palpable. «Papá, ¿de qué hablas?», preguntó Anne con un hilo de voz, intentando disimular la incomodidad que comenzaba a asomar en sus ojos. El silencio se extendió por unos segundos demasiado largos, y el profesor, con una mirada que parecía debatirse entre el remordimiento y el miedo, volvió a hablar. «Hay cosas que uno desearía olvidar, Anne, pero que se niegan a desaparecer. Cosas que uno cree haber enterrado para siempre en el olvido». Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre el crepitar lejano de la vieja cafetera y el tic-tac insistente del reloj de pared. En esa cocina, en la quietud de un sábado cualquiera, la intimidad se volvió incómoda. La atmósfera se cargó de secretos no dichos y de presagios que anunciaban que, en esa casa, el pasado nunca estaba realmente enterrado. Anne, ya no queriendo saber más, simplemente tomó una caja de cereal, lo echó en su tazón junto con la leche y comenzó a desayunar en silencio mientras veía a su padre de reojo, el cual ya no decía nada y solo se quedó ahí, mirando hacia la nada. Las 9:52 am, en ese instante de que ambos terminaron de desayunar, cada uno tomó su propia dirección para hacer sus propias actividades. Membrana se encerró en su laboratorio para estar trabajando en sus experimentos. Anne se fue a su habitación encerrándose mientras se sienta en su escritorio, toma su laptop, conecta su audífono. Comienza a escuchar música mientras teclea algunas cuantas cosas en silencio al sonido de la canción que la acompaña. Anne seguía tecleando a cada momento buscando a ver qué hacer, mientras siente esa presencia familiar ya conocida por ella, se gira un poco y dice con tranquilidad mientras se quita los audífonos. «Oh. Hola, Did, ¿cómo estás?», lo decía con tranquilidad mientras mira la oscuridad de su habitación, estando esta en un silencio absoluto. «Bueno, si te incomoda un poco hablar, no te molesto más». Anne, una voz bastante ronca y gutural que intenta de una forma torpe de comunicarse con ella. «¿Sí? ¿Qué sucede, Did?», preguntó con tranquilidad y calidez mientras vuelve a mirar hacia la nada de su habitación. «¿Qué quieres decirme, hermano?».
Ya a este punto Ann se ha acostumbrado a la presencia de su hermano o lo que es su hermano mayor. Esta intenta comunicarse con él para poder hablar de vez en cuando, controlarlo y tal vez dejar su miedo hacia él, a pesar de no verlo, y si escucharlo le genera de cierta forma una inquietud que trata de controlar en su presencia. El tono de su voz era un poco más baja, bajando poco a poco su tonalidad hasta ser un murmullo silencioso. Hermano, no te entiendo, ¿qué quieres decir exactamente con yo? Preguntó con curiosidad mientras este parecía no decir mucho al respecto. Yo siento algo raro en algún lugar, algo raro. ¿Eh? Algo raro. Como el que exactamente. De inmediato la laptop de Ann comienza a teclear algo por sí sola, llevando la Google Maps hasta darle las coordenadas de un estado pequeño llamado Delaware por el Atlántico medio de EU, ubicado en una península con playas y dunas que bordean el océano Atlántico, y Sozuma hacia una pequeña ciudad de ese estado. ¿Quieres que vaya hacia allá? No. Vuelve a mirar hacia la pantalla en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. ¿Por qué crees que es bueno que vaya hacia allá? ¿Qué hay en ese lugar? No sé qué es, pero tienes que ir allá. Bueno, pero tendré que convencer a papá para poder ir hacia ese lugar. En primer lugar, él no va a dejar que me vaya sola. Per solo escuchó un gruñido en respuesta de Dick, quien no parecía estar contento con esa idea que dio ella. Oye, entiendo que es molesto, pero yo no soy la que tiene el control de las cosas, ¿sabes? Respondió algo molesta mientras mira a otro lado. Pero veré si lo puedo convencer. De acuerdo. Solo se escuchó un suspiro de pesar acompañado de un gruñido y luego un silencio absoluto en la habitación. Bueno, está bien, hablamos luego, hermano, dijo con tranquilidad mientras se levanta de su asiento y sale de su habitación. Sabía que su padre era alguien difícil de convencer, alguien terco que le cuesta escuchar, pero eso no significa que ella sepa cómo convencerlo por completo en algo que tenga que ver con la investigación y la ciencia. Ahora Ann tenía que convencerlo en poder ir a esta pequeña ciudad para poder investigar algo en ella, para poder ir a Ciudad Playa, Delaware, mientras la pantalla de la laptop deja ver una fotografía de un vasto valle con una vista bastante agradable para la vista, mientras había un pequeño pueblo en el fondo. El laboratorio del profesor Membrana siempre había sido un lugar frío e impersonal, lleno de monitores que parpadeaban con datos complejos, máquinas emitiendo zumbidos constantes y el sonido de teclados a un ritmo frenético. Ann nunca se había sentido del todo cómoda allí, pero si quería convencer a su padre, ese era el lugar donde debía hacerlo. Se paró frente a la gran mesa de trabajo donde su padre analizaba gráficos en una pantalla flotante, ajustando cálculos con rápidos movimientos de sus manos enguantadas. Necesito pedirte algo, dijo Ann sin rodeos. Membrana no levantó la vista de su trabajo. Si es dinero, revisa la cuenta que te transferí esta semana. No es dinero. Hubo una pausa. Ahora sí, el científico le dirigió una rápida mirada antes de volver a sus gráficos. Entonces, ¿qué necesitas? Ann cruzó los brazos. Quiero viajar a Ciudad Playa por un tiempo. El sonido de las máquinas se sintió más fuerte en el silencio que siguió. ¿Ciudad Playa? Repitió Membrana sin emoción. ¿Para qué querrías ir ahí? Investigación personal. Su padre dejó de teclear y giró su silla para mirarla directamente. Ann, no tengo tiempo para juegos. Explícate. Ann suspiró. Sabía que no sería fácil. Últimamente he estado analizando ciertas anomalías en registros históricos de diferentes ciudades. Lugares donde hubo actividad anormal que luego fue corregida o borrada de la historia pública. Y Ciudad Playa es uno de los más evidentes. Membrana apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Ann, el mundo está lleno de lugares con historias extrañas. No significa que haya algo que investigar. Pero este es diferente, insistió Ann. Hay demasiados vacíos en los registros. Fenómenos inexplicables, alteraciones en la infraestructura de la ciudad que no coinciden con la documentación oficial. Algo pasó ahí y nadie habla de ello.
Membrana la miró con esa expresión analítica que siempre usaba cuando evaluaba una hipótesis. Y dime, ¿cómo planeas probar que no es solo una coincidencia? Yendo a investigar directamente. El profesor no respondió de inmediato. Solo la miró por unos segundos más, con esa intensidad que hacía que Anne se sintiera escaneada como un experimento de laboratorio. Finalmente, se reclinó en su asiento. Supongamos que te dejo ir, dijo con calma. ¿Cómo planeas mantenerte segura? Anne parpadeó, sorprendida. ¿Eso significa que me dejarías? No lo sé aún. Pero si te lo permitiera, necesitaría garantías. Anne se cruzó de brazos. No soy una niña, papá. Puedo cuidarme sola. Membrana sonrió apenas. No es cuestión de edad. Es cuestión de lógica. Y por lógica, no dejaría que fueras sin un supervisor. Anne frunció el ceño. No me vas a mandar con un agente de seguridad ni nada por el estilo, ¿verdad? No exactamente. Se levantó de su asiento y caminó hacia un monitor cercano, escribiendo un código en el teclado. Tengo a alguien en mente. Alguien que estará en Ciudad Playa y podrá asegurarse de que no termines en problemas. Anne sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién? El monitor parpadeó, mostrando una imagen pixelada que Anne no pudo reconocer de inmediato. Digamos que es un viejo conocido de la ciencia. Anne apretó los dientes. Sabía que su padre ocultaba cosas, pero si esto era lo que necesitaba para que la dejara ir, tendría que aceptar. Está bien, dijo, sin dejar de mirarlo. Pero no me tratarás como una niña que necesita niñera. Membrana sonrió ligeramente. Eso depende de ti. Suspiró un poco mientras vuelve a poner su mirada en su padre. Entonces, ¿a quién me vas a mandar para estar segura?, dijo algo sarcástica. Digamos que, yo al mismo tiempo que la pantalla del monitor mostraba una foto del profesor Membrana. Espera, ¿qué? ¿Tú vas a ser la persona que irá conmigo a Ciudad Playa? Pues sí, es más que obvio que iré contigo, ni en 1.000.000 de años dejaría a mi hija al cuidado de cualquier persona. Hasta Esma oprimió un botón que estaba debajo de la mesa de trabajo y esta recogió todo lo que había en él, hasta volverse un maletín compacto de aluminio. Comencemos a empacar todo ahora mismo, hasta incluso creo que podemos llamar a tu hermana para que venga con nosotros, dijo, mientras saca su tableta gráfica desde su prótesis mecánica, teclea un. En la otra parte de la ciudad, se podía ver a una chica de piel pálida blanquecina con cabello morado magenta que le cubría el rostro. Vestía de una chaqueta de cuero color negro, por dentro llevaba una sudadera con una calavera morada magenta, una falda amarrada a un cinturón de color negro, unas botas con correa también de color negro, con medias largas de color morado lila malveína, con un cuerpo muy desarrollo por no decirlo menos, con unas curvas que bajan hacia abajo, con muslos demasiados gordos y grandes. Esta caminaba por las calles con toda la despreocupación del mundo, mientras miraba su teléfono, mientras algunos hombres no podían parar de mirarla de vez en cuando, estando embobados por la tremenda figura de la mujer. De repente una llamada interrumpe la caminata de la chica, la cual solo suspiró con pesadez. Contestó la llamada y responde. Hola papá, ¿qué necesitas ahora?, dijo con algo de molestia pero tranquilidad. Hola Gaz, me gustaría saber si estás disponible para ir conmigo y tu hermana a un lugar en concreto. Mira papá, ahora mismo no creo estar disponible para ir con ustedes dos a un viaje familiar, tal vez en otra ocasión, ¿de acuerdo? Bueno, pero cuando puedas venir, me avisas, ¿de acuerdo? Gaz pensó en silencio por un momento antes de suspirar y responder con algo de pesadez. ¿En dónde estarán ustedes dos exactamente? Estaremos en una pequeña ciudad de Delaware llamado Ciudad Playa. Bueno, está bien con eso, iré después por la tarde. Si quieres puedes bajar mañana, estaremos unas semanas allá. Gaz suspira un poco mientras reflexiona para sus adentros antes de hablar. De acuerdo papá, pero luego de eso me voy, ¿de acuerdo? Está bien hija, solo será por esta ocasión nada más. Dicho así, la llamada se corta y Gaz vuelve a caminar por las calles de la ciudad para sentir la mano de alguien en su trasero.
Oye, pero qué linda muchachi. Lo único que recibió el tipo fue un tremendo puñetazo que, como si fuera sacado de un anime, lo manda a volar a unos cuantos metros de distancia, partiéndole los dientes y la cara por completo. No conforme con eso, Gav se acerca hacia él con un instinto asesino. Los amigos del tipo iban a detenerla, pero solo bastó una mirada de Gav para hacer que se queden en su lugar, completamente congelados del miedo. Nadie se movió ni hizo nada al inminente espectáculo que se iba a armar. Lo único que se escuchó en el lugar fueron gritos de súplicas acompañados de varios golpes contra algo blando que chocaba contra el concreto del asfalto de la calle. Mientras tanto, Anne y el profesor Membrana viajaban por tren Amtrak, desde Nueva York a Wilmington, Delaware. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 46 minutos, con un precio que oscilan entre $15. Anne solo mira por la ventana en silencio, mientras su padre solo chequea los gráficos en su tableta gráfica. Ninguno hablaba con el otro, y si lo hacen solo sería para preguntar si tienen hambre o sueño nada más, y así fue todo el viaje hasta llegar a Delaware. Tomaron taxi hasta llegar a Ciudad Playa. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes del cuarto de Anne. El sonido del viento apenas lograba colarse en la silenciosa habitación, donde la joven permanecía sentada en el borde de su cama, observando la nada con una expresión ausente. Desde que había llegado a Ciudad Playa, no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba del todo. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se puso de pie. No podía seguir en su mundo de pensamientos para siempre. Se cambió con ropa cómoda, una sudadera negra y jeans gastados, y salió de su habitación, bajando las escaleras hasta la cocina. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire. En la mesa, el profesor Membrana ya estaba sentado, hojeando algunos papeles mientras bebía de su taza humeante. A diferencia del hombre imponente que solía aparecer en televisión con su característico dramatismo, el Membrana que Anne veía ahora parecía desgastado. «Hola papá», dijo Anne con voz monótona mientras se servía un pan tostado con mantequilla. El profesor apenas levantó la mirada de sus documentos antes de responder. «Oh, hola hija. ¿Te gustó tu nueva habitación?» «Lo suficiente». El silencio se instaló entre ellos mientras Anne comenzaba a comer, mirando de reojo a su padre. La relación entre ambos siempre había sido extraña. No es que se llevaran mal, pero tampoco era una relación particularmente cálida. Su padre rara vez hablaba de cosas personales, y si lo hacía, era con un tono frío y casi clínico. Anne sabía que era la hija de un hombre que vivía por y para la ciencia, alguien que no tenía tiempo para sentimentalismos. Pero desde hacía algún tiempo, había notado que su padre estaba aún más distante. Membrana dejó su taza sobre la mesa con un leve clank y cruzó los dedos sobre los papeles frente a él. Hablando de eso, Anne, su tono era neutral, pero su mirada la analizaba con precisión quirúrgica. ¿Cómo te sientes con tu investigación en Ciudad Playa? Anne alzó una ceja. Era raro que él preguntara directamente sobre sus proyectos personales. Bien, supongo, respondió, encogiéndose de hombros. Aunque este lugar es más extraño de lo que parece. ¿Extraño en qué sentido? Ella revolvió su chocolate caliente mientras comía su pan tostado, buscando las palabras adecuadas. No sé, es como si aquí hubiera pasado algo importante, pero la gente simplemente lo ignora. Como si nadie quisiera decirme nada en lo absoluto. Membrana sintió lentamente, sin mostrar ninguna reacción evidente, pero Anne pudo notar cómo sus dedos se tensaban levemente sobre la mesa. Interesante teoría, dijo, con la misma calma de siempre. Pero ya sabes que la mente humana tiende a rellenar vacíos con suposiciones. No siempre hay una conspiración detrás de cada cosa inexplicable. Anne entrecerró los ojos. No dije nada de una conspiración. El silencio que siguió fue pesado.
Membrana desvió la mirada por un momento antes de tomar de nuevo su taza de café. Bueno, de todas formas, te recuerdo que no estás aquí para desenterrar historias del pasado, dijo con un tono más firme. Eres una científica en formación, Anne. Y la ciencia se basa en hechos, no en corazonadas. Anne mordió el interior de su mejilla. Había algo en su padre esa mañana que la incomodaba más de lo normal. Sí, claro, respondió sin entusiasmo. Terminó su chocolate caliente con pan tostado en silencio, sintiendo la mirada de su padre sobre ella. Algo en su interior le decía que había algo que no le estaba diciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Anne sintió que debía descubrir qué era. El ambiente en la cocina seguía impregnado por una tensión silenciosa. Anne terminó de desayunar en silencio, sintiendo el peso de la mirada de su padre sobre ella. Desde que llegó a Ciudad Playa, sus conversaciones se habían vuelto cada vez más incómodas. Dejó la taza encima del plato y apoyó el codo en la mesa. Entonces, dijo con un tono casual, rompiendo el silencio, ¿cuánto tiempo piensas quedarte aquí? Membrana no despegó la vista de su taza de café. No mucho. Solo lo necesario para confirmar que estás establecida y que tu investigación no se convierta en un desastre. Anne alzó una ceja. ¿En serio crees que haría explotar algo? Su padre le lanzó una mirada que no necesitaba traducción. Sí, absolutamente lo harías. Anne bufó y apartó la vista, recargando la cabeza sobre su mano. No estoy jugando a ser detective paranormal ni nada de eso, continuó. Solo quiero entender qué pasó aquí. Algo extraño ocurrió en esta ciudad, y cada vez que intento encontrar respuestas, lo único que veo son lagunas de información. Como si alguien hubiese borrado la historia. Membrana permaneció en silencio por un momento antes de suspirar. Anne, el pasado es solo eso, el pasado. No siempre es necesario escarbar en él. Ella sintió un escalofrío. Eso suena como si supieras más de lo que dices. El profesor se levantó de la mesa, tomando su taza de café. Solo digo que algunas cosas es mejor dejarlas como están. Y con eso, salió de la cocina, dejándola con una sensación extraña en el pecho. Se quedó ahí, mirando su reflejo en la cuchara, sintiendo que las piezas del rompecabezas no encajaban. Su padre era un hombre de ciencia, sí, pero también era un hombre que rara vez hablaba de cosas que no podía probar. Sin embargo, en su mirada había algo más, algo parecido a miedo. Y Anne sabía que cuando alguien como el profesor Membrana temía algo, significaba que valía la pena investigarlo. Al salir del modesto hospedaje que había alquilado su padre, Anne sintió como la brisa marina acariciaba su rostro y despejaba por momentos la densa sensación de inquietud que la había acompañado desde casa. Con su cuaderno bajo el brazo y la mirada fija en el horizonte, se adentró en las calles empedradas de Ciudad Playa, una localidad costera que combinaba la serenidad del océano con un aire de misterio que parecía emanar de cada rincón. La ciudad se despertaba lentamente. A lo lejos, el murmullo de las olas se mezclaba con el bullicio suave de los habitantes que se preparaban para otro día. Anne paseaba con paso decidido, observando cómo los rayos del sol iluminaban fachadas desgastadas y murales que narraban leyendas antiguas. En cada esquina, encontraba detalles que parecían contar historias olvidadas. Una vieja farola oxidada, un puesto de flores cuyos colores desafiaban al tiempo, y ventanas que, a través de su cristal empañado, dejaban entrever secretos de antaño. Mientras avanzaba por la plaza central, se detuvo ante un pequeño kiosco donde una anciana, de rostro surcado por el paso de los años, ofrecía helados artesanales. Con una sonrisa que reflejaba sabiduría y complicidad, la mujer la invitó a probar un sabor que Anne describió en su cuaderno como dulce melancolía. ¿Hace mucho que vives aquí?, preguntó Anne, dejando que la curiosidad guiara sus palabras. La anciana asintió lentamente. Toda la vida, querida. Este pueblo guarda secretos en cada suspiro del viento y en cada ola que ves a la orilla. Algunos dicen que la historia se esconde en los detalles más simples, y que, a veces, es preciso mirar de cerca para entender lo que se ha perdido.
Cada palabra resonaba en Anne, despertando en ella la certeza de que detrás de la aparente tranquilidad se ocultaban misterios por desvelar. Poco más adelante, se topó con un pescador que reparaba sus redes en el muelle. Con voz ronca, el hombre relató anécdotas de noches en que el mar parecía susurrar nombres y advertencias, como si quisiera revelar verdades que nadie osaba escuchar. Las aguas de este lugar tienen memoria, comentó el pescador mientras enrollaba sus manos curtidas. Si sabes escuchar, el océano te contará lo que la tierra ha olvidado. En ese instante, Anne sintió una conexión casi inmediata, como si las historias de Ciudad Playa se fusionaran con el eco de sus propias inquietudes. Mientras anotaba cada detalle en su cuaderno, su voz interior se entrelazaba con el murmullo del pueblo. Aquí, cada encuentro es una pista, cada mirada un interrogante. Siento que este lugar es la clave para desvelar aquello que siempre se ha ocultado a simple vista. La jornada apenas comenzaba y, con cada paso, Ciudad Playa le revelaba nuevas facetas. Un niño corriendo descalzo por una calle lateral, un grupo de jóvenes discutiendo animadamente en la puerta de una cafetería, y la suave cadencia de un músico callejero que transformaba lo cotidiano en algo casi mágico. Anne avanzaba entre charlas y sonrisas, sintiendo que, pese a la apariencia tranquila del pueblo, algo profundo y ancestral latía bajo su superficie. La exploración no solo era una misión de investigación, sino también un viaje personal hacia el descubrimiento de la verdad oculta en los pliegues del tiempo. Con cada conversación, cada relato compartido, la joven se sumergía más en el enigma que era Ciudad Playa, consciente de que cada detalle podía ser la pieza que encajara en el rompecabezas de un pasado que se negaba a ser olvidado. Mientras Anne recorría las callejuelas empedradas de Ciudad Playa, un brillo inquieto llamó su atención desde una plaza casi desierta. Allí, en medio de la luz de la mañana, emergió una gema deformada y oscura, su superficie parecía fundirse con sombras vivientes. Sin previo aviso, la gema corrupta lanzó destellos de energía caótica, arrasando con estructuras y haciendo vibrar el suelo. La visión fue a la vez fascinante y aterradora para Anne. Con el corazón latiendo con fuerza, observaba cómo el ser se convertía en un foco de destrucción, amenazando con devorar la esencia misma del pueblo. Algunas personas que estaban ahí, comenzaron a correr sin parar, mientras Anne solo mira en silencio la escena. En cuestión de instantes, dos figuras emergieron de entre la multitud que se había congregado en la lejanía. Steven Universe, con su inconfundible camiseta rosa y una determinación que desmentía su juventud, y Amatista, de mirada fiera y actitud desafiante, se posicionaron frente a la gema corrupta. «No dejaremos que hagas daño a este lugar», exclamó Steven, mientras se lanzaba al combate con una energía vibrante. Sin embargo, la lucha resultó ser una contienda desigual. La gema, imbuida de una fuerza oscura, se replegaba en ráfagas de energía que devolvían los golpes de Steven y Amatista con furia implacable. Los ataques de las Crystal Gems parecían no tener efecto. Cada embestida contra la gema corrupta solo aumentaba su resplandor siniestro, y pronto la situación se volvió caótica. En medio del fragor de la batalla, Steven divisó a una figura entre la multitud, una joven de mirada intensa y semblante perturbado. Sus ojos se encontraron fugazmente con los de Anne, y en ese instante, el protector de las gemas desvió su atención para acercarse a ella. ¡Cuidado!, gritó Steven, extendiendo la mano para guiarla a un lugar seguro. «No te acerques demasiado, esto es peligroso». Pero antes de que pudiera hacer algo más, el cielo se oscureció brevemente con un presagio inusual. Con un estruendo que pareció detener el tiempo, ante los ojos atónitos de Anne, Steven y Amatista, apareció. Era el espíritu maldito de Deep, su forma retorcida y monstruosa emergía como un espectro de otro mundo. La aparición fue sobrecogedora. Deep, con sus extremidades alargadas y su rostro marcado por el sufrimiento, avanzó con una fuerza inhumana hacia la gema corrupta.
En un instante de furia espectral, sus manos espectrales se abrieron y, como si de una energía ancestral se tratase, destrozaron la gema en un estallido de fragmentos oscuros y resplandores pálidos. El impacto fue devastador. La gema se desintegró en una lluvia de partículas que se disiparon en el aire, dejando tras de sí un silencio atónito. Tanto Steven como Amatista se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Steven, aún con la mano extendida hacia Anne, murmuró en tono entre asombrado e incrédulo: ¿Quién es ese? Anne, paralizada por la mezcla de terror y fascinación, apenas pudo articular palabra. La figura de Deep, el hermano que había marcado su pasado y condenado su destino, ahora emergía en forma espectral, como un verdugo implacable que se alzaba contra la oscuridad. Por primera vez, la joven sintió la cruda realidad de esa herencia maldita, y comprendió que la historia de su familia y la de este universo estaba entrelazada de formas que jamás había imaginado. La brisa marina, testigo silencioso de aquella escena surrealista, parecía llevar consigo el eco de antiguos lamentos. Mientras los destellos de la gema se disipaban, la atmósfera se impregnó de un nuevo presagio, anunciando que los misterios de Ciudad Playa apenas estaban comenzando a revelarse.